ocasión no voy a poder estar con ustedes en el horario habitual. Sé que ya están trabajando en el proyecto final, pero vamos a ver hoy lo que es el uso de las capas en 3D en After Effects. Para ello me voy a dirigir aquí a FreePik y voy a buscar un logotipo. Vamos a darle logo. Bueno, me aparece este logo de bicicletas, una tienda de bicicletas que se puede usar o puede ser cualquier otro. Le damos en descarga gratuita mientras que descarga. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa de After y vamos a crear un nuevo proyecto. Listo, aquí tenemos nuestro nuevo proyecto. Yo por aquí tengo la carpeta en donde tengo el logo, él descargó con este formato. Vamos a verlo en Illustrator y me descargó de esta manera. Yo lo que hice fue que primero que todo eliminé este fondo, me vine a la herramienta mesa de trabajo y le modifiqué también, cambié con control R, cambié la unidad de medida a centímetros, que es más común. Ahora sí tomo la herramienta mesa de trabajo y cambio las propiedades de la mesa de trabajo, más como buscando la pantalla de un ordenador, de un televisor, qué sé yo. Luego separé en capas y ya lo guardé como archivo de Illustrator, como ahí, que viene siendo este. Voy a llevármelo aquí a After. Bueno, de esta manera no, porque quiero darle unas propiedades. Vamos a darle en importar archivo para que nos pueda coger las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? No como material de archivo, lo necesito como composición y que lo cree del tamaño de la composición. Listo, y aquí tengo mi composición. Con doble clic la arrastro acá abajo y este es mi logo sin fondo. Se ve con el fondo negro, aunque ya sabemos que ese color no es renderizable. Ahí sería color sin fondo. Bueno, como les dije, vamos a hablar sobre las capas 3D. ¿Cómo se activa una capa 3D en After? Aquí hay un icono que es el que representa el 3D. Simplemente le damos en el iconito y estamos activando una capa 3D. Ustedes conocen las propiedades básicas como lo que es posición, escala, rotación y opacidad. Pero una vez que nosotros activamos una capa 3D, mire que ocurren varias cosas. La primera es que a posición y a punto de anclaje ya no solamente estaría el eje X y Y, que es el que conocemos, sino que también aparece el eje Z. Y aparece en una rotación en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Ya las estaremos viendo poco a poco. Por lo menos, si yo quiero una rotación, miren, ya cuando mi capa es 3D, me aparecen tres flechas. Una de color verde, una de color rojo y una de color azul. Entonces ya lo puedo rotar en el eje X o lo puedo rotar en el eje Y. Y miren, ya me permite hacer movimientos con perspectiva, con profundidad. Entonces a la posición ya le aparece otro que es muy parecido a la escala, pero ya nos daremos cuenta que no es como escala, porque ahí está trabajando sobre cosas que están adelante y cosas que están atrás, sobre alejar y acercar. Como veníamos viendo en la clase anterior, trabajamos sobre algunos efectos de texto. Voy a ocultar un momentico aquí y voy a crear una nueva capa de texto. Voy a escribir aquí mi nombre
Listo. Voy a ponerlo voy a hacerlo un poco más grande. Ya sabemos que eso ocurre porque está mayúscula activado. Vamos a centrar esto en nuestro espacio de trabajo. Y las capas de texto se trabajan de una manera diferente. Por lo menos si yo activo aquí el 3D, en la clase pasada veíamos que por lo menos vamos a darle a animar aquí. Esto lo vimos, animamos la posición, vimos lo que fue el selector de rango, pero miren, aunque tiene activo el 3D, no tiene el tercer eje activo. ¿Cómo activamos el tercer eje? Tenemos que irnos ahí mismo en animar y le decimos habilitar 3D por carácter y automáticamente nos habilita el tercer eje para poder trabajar con las capas de texto en 3D. Entonces, para que eso lo tengan en cuenta. ¿Qué podemos hacer allí? En posición, ya con el tercer eje, vamos a hacer por lo menos que esta letra se salga de la pantalla así un poco. Vamos a crear aquí un fotograma en inicio. Y aquí el rango lo movemos a 100. Miren lo que ocurre. Ya las letras vienen saliendo. Miren, por lo menos aquí lentamente. Ese efecto como si se salieran de la pantalla las letras. Entonces ya es un efecto más que le pueden agregar a los textos. Un efecto en 3D. ¿Ok? Era algo que quería explicarles allí. Vamos a cerrar nuevamente esta capa. No la necesitamos y volvamos al trabajo con nuestro logo. Entonces ya tenemos aquí el logo. Es más, esta capa vamos a eliminarla para no tener complicaciones. Ya tengo activado. Vamos a activárselo a las dos, tanto al círculo. Yo separé en capas independientes el círculo del texto para poderlo trabajar por separado. Entonces yo puedo hacer que el círculo sea el que gire. Es muy interesante todas las opciones. Podemos activarle rasterizado continuo, ya que son vectores, para que no se pixele. Ya eso lo hemos visto. Cuando estemos trabajando con 3D, les recomiendo que debemos activar lo que son las cámaras. ¿Dónde se pueden agregar cámaras? Le damos aquí en capa, nuevo, y decimos cámara. Aquí en la cámara le podemos cambiar el nombre. Podemos ponerle lo que nosotros queramos. B01, qué sé yo, el nombre que ustedes le quieran dar a su cámara. El lente con el que se va a trabajar está en el 200, porque el último trabajo que hice lo hice con 200, pero les recomiendo que trabajen. Uno de los lentes más comunes es el 50 milímetros. Aquí pueden trabajar con 1 o 2 nodos, pero les recomiendo que trabajen con 2 nodos. Le damos a aceptar y aquí se nos creó una capa que ya contiene una cámara. ¿Para qué nos sirve esa cámara? Ya lo vamos a ver. Por lo menos aquí está el icono de la cámara. Si lo seleccionamos, la cámara siempre nos está mostrando hacia dónde queremos que apunte. Ya vamos a ver las otras opciones que nos brinda la cámara, pero ella nos da varias vistas. Miren, esta es la vista de la cámara. Para entender esto mejor, vamos a activar las dos vistas horizontales, y en una de ellas vamos a dejar solamente cómo se va viendo de frente normal en nuestra pantalla, y del otro lado la vista de la cámara. Esta es la de forma superior, de frente, de manera izquierda.
si pusiéramos la cámara al revés, se ve todo desde el otro punto de vista, pero esta es una de las opciones más comunes. Y aquí ahora sí, estas herramientas nos ayudan a acomodar nuestra cámara desde donde queremos verla. Esta nos permite girarla así, esta nos permite moverla en el plano XY. Esta sería nuestra cámara. Si nosotros cambiásemos de lente, cambiase el ángulo en que la cámara trabaja, pero así se ve un lente con un 50 milímetros, y esto nos ayuda a reducir si queremos ver más ampliamente nuestra imagen y nuestra cámara. Ok, entonces, ¿de qué sirve tener ahí la cámara? Como les hablaba ahora rato, cuando trabajamos en este eje X, Y, Z, si yo trabajo con posición, miren, voy a colocar más cerca de la cámara el objeto. Entonces miren cómo se está moviendo el objeto, lo estoy ubicando que quede más cerca de la cámara. Muy interesante cómo ocurre. Y él se mueve y la cámara esta sigue apuntando al centro. Ella no se ha movido, no le hemos dado, aunque ella también la podemos hacer que se mueva. Entonces vamos a ubicarlo aquí. Y por eso les decía, no es lo mismo escala, porque cuando yo muevo escala, voy a devolver esto. Si yo moviese escala normal, la escala se mantiene en este mismo punto. Pero cuando muevo la posición hacia adelante, ya ocurren otras cosas bastante interesantes. Voy a colocarlo un poco aquí de lado y les voy a ir mostrando qué ocurre por lo menos con esta cámara. Vamos a ver en estas opciones de la cámara que nos brinda la cámara, por lo menos vamos a dar que active lo que es la profundidad. No sé si lo notaron, pero allí enfocó este objeto. Este es el área donde está enfocando y está desenfocando el fondo. Por lo menos ahora quiero que enfoque el fondo y que desenfoque acá adelante. No se está notando mucho. Vamos a mover un poco la abertura para que se note. Y la distancia de enfoque ahí la movemos. El nivel de desenfoque también, creo que moví mucho la abertura. Bueno, ahí vamos cuadrando, pero está funcionando tal como funciona una cámara. Ahorita mismo está enfocando al fondo y está desenfocando acá adelante. Pero yo puedo hacer que ahora me enfoque acá adelante. Vamos a moverlo y que desenfoque el fondo. Entonces yo decido si voy a trabajar con varios objetos, qué quiero que vaya adelante, qué quiero que vaya detrás, dónde quiero que esté mi lente enfocando. Yo le controlo aquí el desenfoque, controlo la abertura del lente, que son prácticamente lo mismo, dan casi el mismo efecto. Entonces era algo que quería que vieran allí. Es muy interesante lo que podemos cuadrar con nuestras capas en 3D. Vamos a devolver esto, vamos a colocarlo como estaba y ya vamos entonces a hacer un ejercicio y animar este logo. Por lo menos yo voy a hacer lo siguiente. Este objeto vamos a transformar, hacer que tenga una rotación en el eje Y. Ya vamos entonces a darle animación a nuestro logo. Listo. Voy a activar aquí un fotograma clave. Avanzo 30 fotogramas, creo otro fotograma y le voy a decir que dé una vuelta. Le doy aquí uno. Vamos a reproducir a ver qué ocurre.
Muy interesante. No sé si lo notan, pero está atravesando el objeto. Si se dan cuenta, si yo no quisiera que atravesase el objeto, que se mezclase, simplemente hago que el otro objeto no sea 3D y miren ahora, no lo atraviesa, el uno queda adelante y el otro queda detrás automáticamente y nunca lo va a atravesar como lo estaban viendo. Miren, allí no lo está atravesando. Pero visto, no importa, yo necesito ahora es que ambos sean 3D. Listo, entonces miren, ya aquí estoy haciendo una animación en donde estoy haciendo que el círculo gire. ¿Qué otra cosa podríamos hacer ahora? Vamos a hacer que esta letra, que este texto se mueva. Vamos a trabajar con él lo que es la posición. La posición y no solo que se mueva hacia abajo, sino que venga como que de acá adelante. Ok, perdón, primero tengo que crear un fotograma de posición de cómo va a quedar. Vamos a ver dónde creé este para que quede en el mismo lugar. Alt Shift P y me devuelvo al Shift P. Ahora sí, aquí deseo que este fotograma al principio en posición esté por acá debajo del enfoque de la cámara, mírenlo aquí, y que esté por acá adelante. Vamos a ver cómo sería nuestra animación. Ok, algo no está bien. Ya sé qué ocurrió. Creé el fotograma de posición donde no debí crearlo. Lo creé en el objeto que contiene el círculo. Eso suele pasar. Vamos a crearlo donde debe ser. Aquí, al Shift P. Ahora sí lo estoy creando donde debe ir. Avanzo 30 fotogramas al Shift P. Ahora sí. No se asusten cuando les ocurra que no les está saliendo algo. Siempre, a veces ocurre, movimos el fotograma y lo creamos en el lugar equivocado. Esas cosas suelen pasar. Listo. Vamos ahora a ubicarlo aquí debajo y vamos a ver cómo queda nuestra animación. Ok. Ahí voy teniendo una capa. Pero ahora yo quiero que esta capa, primero que todo, vamos a moverla un poco por acá, que venga como que de un ladito y entre. Y quisiera que esto fuese más rápido, que el texto entrase más rápido. Voy a moverlo como por allí. A ver. Listo. Y ahí estoy trabajando con una capa en 3D. Entonces miren el texto acá ahora en la trayectoria, en la cámara aquí. Enfóquense un momento, miren cómo está funcionando. ¿Qué puedo hacer allí? Vamos a mover el enfoque y el desenfoque. Ya nos vamos a la cámara un momento. Y en las opciones de la cámara, vamos a activar lo que es el enfoque. Ella aquí, es más, vamos aquí que esté como que enfocando al texto y el fondo vamos a hacer lo que esté así, bastantico desenfocado. Ahora sí, vamos a crear aquí en la distancia del enfoque un fotograma que al principio esté desenfocado y que al final allí vamos a mover a que
la distancia enfoque. Allí ya moví. Entonces miren, es más, vamos a moverlo también un poco acá, que se mantenga más el desenfoque. Listo. Ok, entonces miren, ya estamos trabajando con una capa en 3D donde está trabajando enfoque, desenfoque, profundidad. En la clase pasada también les mostraba, vamos a aplicarle a esto, que creo que es el texto correcto, un desenfoque, solo el texto. Miren, entra con desenfoque el texto, allí. Vamos a reproducir. Miren entonces cómo con solamente dos objetos ya estamos haciendo de que un logo quede con una animación muy chévere. Ahora podemos hacer también algo aquí. Ya esto sí tiene que ver con nuestra cámara, por lo menos. Yo puedo cambiar el ángulo y esto ya sí afecta por completo nuestra presentación. No es lo mismo cuando una cámara está mirando desde abajo, se vería así, que cuando está mirando desde arriba o desde un lado. Para que comprendan más el ejemplo, por lo menos, si yo cambio el punto de interés, también es hacia dónde está enfocando mi cámara. Lo mismo la posición. Miren que ya por completo cambia la manera en la que se está viendo, y más que hay un objeto delante y otro detrás, para que eso lo tengan en cuenta. Lo mismo la orientación. Si estuviéramos trabajando con un lente de 15 milímetros, se viera totalmente diferente. Todo eso es animable. Ya saben que todo lo que tenga un relojito aquí es animable. Para ya terminar aquí esta animación, que no hacer tan largo este video, vamos a colocar una última opción y vamos a darle un zoom a nuestra cámara. Vamos a que aquí llegue de forma normal y que por acá, por aquí, vengan, vamos a crear un fotograma clave aquí y vamos a mover el zoom de la cámara, que comience así como con un poquito de zoom, y vamos a ver qué ocurre. Miren, ahí se va alejando la cámara. Había un zoom, fue algo pequeño, lo podemos hacer un poco más exagerado. Podemos hacer que el zoom, el objeto incluso se salga. Y ya allí tenemos una animación sencilla pero bastante interesante de un logo al que personalizamos, y con unos cuantos clics le dimos profundidad, le dimos un movimiento totalmente personalizado. Así que pueden tomar cualquier marca y trabajar, crearle animaciones muy interesantes con la capa 3D. Hay muchas cosas todavía que hablar de las capas 3D y de After. Es un programa bastante completo. Creo que al proyecto que están trabajando, que es el proyecto final, le pueden agregar una introducción de su marca, de su logo, con un efecto 3D. Entonces, para que lo tengan en cuenta y trabajen sin necesidad de alterar lo que vienen haciendo, que sea como una introducción, o lo pueden poner al inicio o al final, pero sí quisiera que contuviese algo que lleve en 3D. Bueno muchachos, eso es todo por hoy.